Centrándonos en la actividad de hoy, pues como he dicho antes, pues hoy es esta charla en concreto que es sobre anarquismo y surrealismo, que viene la gente del Grupo Surrealista de Madrid a hablarnos sobre este tema, y también era un poco hacer como una presentación oficial, aunque no me voy a detener demasiado en ese punto, de la sección de la biblioteca de surrealismo y situacionismo, en el cual está en la 1.1.4 es el tejuelo. Si luego queréis buscar algo, tenéis también cualquier recomendación para esa sección, pues bien recibida es. También nuestra intención es pues dar potencia a las diferentes secciones, y cuando las vayamos incrementando, pues con esa excusa pues también hacer alguna actividad para poder potenciar esas temáticas en concreto. Y ya pues doy paso a los compañeros y muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, todo el mundo. Y muchas gracias a los amigos y amigas de La Madalena por ofrecernos esta posibilidad. Bueno, siento tener que estar aquí, que a lo mejor no puedo mirar a todo el mundo, en fin, que es lo suyo. Y también tengo aquí bastante lío de hojas, con lo cual, si alguna vez me equivoco a leer algo, pues ya quedáis avisados. Bueno, en primer lugar, hay que decir que el tema de surrealismo y anarquismo es muy complejo por dos razones. En primer lugar, por la propia vertiente, vamos a decir, teórica, filosófica, tanto del surrealismo por un lado como del anarquismo por otro, y en segundo lugar, por la vertiente, vamos a decir, histórica, las relaciones concretas que se dan o no se dan entre los dos movimientos. Esto ha dado lugar a ríos de tinta, a miles y miles de debates, con lo cual intentaré hacer, mientras tanto, de vez en cuando pasaré algún libro, por ejemplo El espíritu libertario del surrealismo, que precisamente, si queréis irlo pasando, aborda un poco estos aspectos, ¿no? Intentaré hacer una síntesis que va a ser inexacta, presumida, parcial seguramente, teniendo en cuenta, dentro de lo posible, el plano internacional, porque no todo se limita a París, aunque muchos de los textos que a lo mejor iremos viendo aquí, o panfletos, van a estar en francés, y tampoco intentando evitar los límites históricos habituales, que si 1939, que si 1945, que si 1969, aunque por cuestión de tiempo, llegar a la actualidad no vamos a llegar. Empezaríamos preguntándonos con André Breton en un texto que escribió en Le Libertaire, La Clara Torre, en 1951, en el que homenajea al poeta simbolista Laurent Teilhard, un poeta que defendió la propaganda por el hecho y a anarquistas como Ravachol. Luego a él le pusieron una bomba, que es la imagen que se ve aquí. Seguramente fue la policía, pero eso no está claro. Y cuando Breton reflexionaba sobre esas relaciones decía: fue en el negro espejo del anarquismo donde el surrealismo se reconoció por primera vez, mucho antes de definirse a sí mismo y cuando todavía no era sino asociación libre entre individuos que rechazaban espontáneamente y en bloque las opresiones sociales y morales de su tiempo. ¿Qué hizo que no se operara en aquel momento una fusión orgánica entre los elementos anarquistas propiamente dichos y los surrealistas? Aún me lo pregunto 25 años después. Bueno, pues vamos a preguntarlo también ahora. Y en primer lugar, habría que comentar algunas ideas previas, mínimas, sobre qué es eso del surrealismo, hay una serie de equívocos acerca de ese movimiento que son muy habituales, como un movimiento literario o un movimiento basado solamente en el arte. Habría que recordar que el surrealismo va a ser fundado por un pequeño grupo de jóvenes que se identifican en el ala izquierda, en el ala revolucionaria de lo que había sido la poesía simbolista, Rimbaud, Latramón, unos poetas que consideraban que la revolución del lenguaje debía pasar también a la experiencia de la vida, y que la poesía, más allá de la literatura, tendría que tener consecuencias reales sobre la vida. Por otro lado, otro ingrediente, desde luego, es la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en la que casi todos ellos van a participar y de la que salen completamente asqueados y completamente refractarios a las ideologías del capital, del Estado, de la cultura burguesa. Por último, muchos de ellos también van a pasar por la experiencia de Dada, del dadaísmo, que les refuerza en ese nihilismo y en esa negación tanto de la sociedad burguesa como del arte y de la literatura como instituciones limitadas. Sin embargo, estamos en 1920, en 1921, llega un momento que Dada, se quiera o no, se repite a sí mismo. Y quizás hay que buscar una salida, un nuevo camino, una nueva aventura. Para ello habría que buscar valores nuevos que se opongan a los valores del capitalismo. En este momento, unos años antes también, es el descubrimiento de Freud, que les ofrece
el inconsciente, los sueños, como un modelo de liberación nuevo y que les parece muy interesante. A partir de aquí va a haber una experimentación con lo que se llama la escritura automática, los sueños hipnóticos, que intentan llegar al manantial del inconsciente, a eso que llamaban el funcionamiento real del pensamiento, que no deja de ser la desalienación de la subjetividad creativa, creadora, que hay en cualquiera de nosotros y de nosotras. De aquí van a sacar dos conclusiones de esta experiencia de los sueños. La primera es la facilidad que tiene la poesía, lo fácil que es escribir poesía, lo fácil que es expresarse. Dirá Luis Aragón, lo que les impresiona a los surrealistas es un poder que no saben que tienen, una soltura incomparable, una liberación del espíritu, una producción de imágenes sin precedentes y el tono sobrenatural de sus escritos. La moral que se desprende para ellos de esta exploración es el proof del genio. Lo que se apodera de ellos entonces es la indignación ante este escamoteo, esta estafa que propone los resultados literarios de un método y disimula ese método, y disimula que este método está al alcance de todos. Es decir, por la vía del inconsciente, por la vía de la escritura automática, se llega a una facilidad poética que hasta ahora ha sido reservada al literato, al escritor académico considerado como una especialización, a lo que sería el artista genial. De tal manera que hay una separación entre artista y público, artista y espectador, que refuerza y que está completamente interrelacionada con el resto de divisiones entre actividad humana y trabajo asalariado, o entre burgués y proletario, entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda consecuencia, la segunda conclusión, es lo que es otro punto, que sería a dónde lleva la estupefaciente imagen, a dónde lleva esa creatividad y esa producción de imágenes. Bueno, a una tierra encantada que André Breton, en el primer manifiesto del surrealismo, va a cartografiar, en la que se encuentran los sueños, los deseos, el erotismo, el amor, lo maravilloso. Y todo ello se ofrece como un modo de vida, como una forma de vida real, aquí y ahora, fuera de la literatura, que se opondría al modelo burgués o capitalista, que está basado en el trabajo, en la represión y en el desencantamiento del mundo, que hace que incluso los sentimientos y las emociones sean solamente materia prima para fabricar mercancías. Dice André Breton en ese manifiesto: se acercan los tiempos en que la poesía decretará la muerte del dinero y ella sola romperá el pan del cielo para la tierra. Tan solo hay que practicar la poesía para que sea verdad que el hombre propone y dispone. Sin embargo, sabemos que esto no es así, y lo sabían ellos, ya que los surrealistas no van a ser soñadores introvertidos, y la revolución psicológica o la visión del mundo que proponen para transformar el mundo, esa poesía sin poemas, tiene que concretarse en la realidad. Al fin y al cabo, la poesía hecha por todos, la creación abierta, la subjetividad liberada, tiene que choca con la dominación. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa, como hemos dicho, en la explotación, en la rentabilidad, en el trabajo, en el valor. A nivel sociopolítico está el Estado, está el ejército, está la policía, está la cárcel. Y a nivel de cultura y vida cotidiana, en este momento histórico, está sobre todo el dominio de la Iglesia, de la moral católica, que reprime el deseo y que falsifica la necesidad de lo maravilloso que hay en toda mujer y en todo hombre, vehiculándolo, desviándolo hacia el culto religioso de un Dios inexistente. Pero también, cuidado, también hay otra represión que a lo mejor se nos pasa de vista, que es la que viene del racionalismo positivista, que encorseta la conciencia del ser humano en una forma de pensar científica, pragmática, lógica, y que justifica cualquier cosa con el mito del progreso, descartando todas las zonas de sombra, todo lo oculto, todo donde late pues la noche o la bruja o el misterio. Así, cuando el surrealismo como tal nace en 1924, se va a definir como un movimiento de liberación del espíritu, sí, en el más amplio sentido, pero que también tiene que subvertir el orden dominante y que impide tal liberación del espíritu. En una declaración que van a publicar en 1925, dicen, para aclarar estas cosas: estamos completamente decididos a hacer una revolución. Hemos unido la palabra surrealismo a la de revolución, únicamente para indicar el carácter desinteresado, puro y completamente desesperado de esta revolución. El surrealismo no es una forma poética.
Es un grito del espíritu que vuelve sobre sí mismo y está completamente decidido a romper, con desesperación, sus barreras y, si fuera necesario, con martillos materiales. A partir de aquí se va a desencadenar en esa revista que tenéis ahí, la Revolución Surrealista, que no sé si se lee bien, pero hay un lema que dice: hace falta promulgar o poner en marcha una nueva declaración de los derechos del hombre, porque la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del orden burgués no nos vale. Se va a poner en marcha, decía, una oleada, una ofensiva frenética contra todas las instituciones del poder, con una serie de panfletos, de artículos de revista, de escándalos callejeros, de acciones en los que Peret insulta a un cura en la calle. Aquí tenéis una bonita foto familiar, Benjamín Peret insultando a un cura. Luis Aragón condena a muerte al mundo occidental en la madrileña Presidencia de Estudiantes ante el pasmo de los que luego serán los famosos poetas del 27. O Robert Desnos emplazaba a los bárbaros, a los no europeos, a una revuelta próxima en la que la guillotina daría buena cuenta de los señores burgueses, la policía en bloque y todos los curas. Hoy estas cosas, estas revistas no se podrían publicar, por cierto. O sería muy difícil. Hay 4 ejemplos que quería comentar en concreto de esta actividad frenética, que sería un panfleto, vamos a ver si lo encontramos, que es... Bueno, este cuadro es de Max Ernst, también un cuadro muy simpático, la Virgen María dando una paliza al niño Jesús, y Luis Aragón y André Breton viéndolo como testigos para dar fe de qué ha pasado. Bueno, esta es una de las famosas cartas de Antonin Artaud, que se publicaron también en la Revolución Surrealista, la carta a los médicos jefes de los asilos de locos, cargándoles de insultos, claro. Y este es en contra, bueno, abrir de las prisiones, licenciada del ejército, que lo que quería comentar es también de Artaud, y donde se dice que las coacciones sociales están pasadas de moda. Ni el reconocimiento de un delito consumado, ni la contribución a la defensa nacional pueden obligar a un hombre a perder su libertad. Por otro lado, hay escándalos como el de Jean-Paul Droz, un poeta simbolista que vivía todavía en estos años, va a ser homenajeado. Los surrealistas acuden al homenaje porque le admiran, pero se van a encontrar con una serie de literatos patriotas que habían defendido pues la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial, y ellos lo que van a hacer es distribuir una carta a Paul Claudel, un ejemplo de poeta patriótico que era embajador de Francia, en el que se dice: no se puede ser a la vez embajador de Francia y poeta. Son antónimos, son algo que se contradice en sí mismo. Y a partir de aquí se desencadena una batalla campal. Robert Desnos se sube a una lámpara de estas de cristal, como si fuera una escena de cine mudo, y Michel Leiris sale a la ventana. El segundo es un restaurante, un segundo piso, y no se le ocurre mejor idea que en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, que el chauvinismo francés sigue histérico. Por cierto, estamos en la guerra del Rif, la del Krim, la que nos tocó a España también, y que también en Francia va a participar, y empieza a gritar: abajo Francia, viva del Krim. Los que estaban en la calle le dicen que baje, él baja, le dan una paliza, llega la policía, le mandan a la cárcel, y en la cárcel los policías le dan otra paliza también, claro. Por otro lado, tenemos la crítica al trabajo, que es una de las críticas más interesantes porque no es muy habitual en esta época, que ahí lo tenéis en la portada, la Revolución Surrealista y Guerra al Trabajo, donde bueno, Aragón dirá que quiere cantarle las 40 al trabajo, ese Dios todopoderoso que reina en Occidente, y Breton dirá también que los obreros cultivan de forma casi religiosa, sin darse cuenta de que al trabajo, sin darse cuenta de que afirman su derecho a vivir sobre el principio mismo de su esclavitud. En este momento esta crítica al trabajo como tal no es muy habitual. O en la Revolución Surrealista también, el número 1, un extraño documento que va a aparecer, a ver si lo encuentro, no, bueno, por ahí estará, un extraño documento en que vemos las fotografías de los surrealistas de la época alrededor de una mujer que no parece ni una actriz ni ninguna persona famosa, y hay una frase, no sale, bueno, ahí al final sale, que es: la mujer es el ser que proyecta más luz o más sombra sobre nuestros sueños. Podríamos pensar que es el típico homenaje a la femme fatale de los surrealistas, claro, pero si sabemos que esa fotografía es de Germaine Berton, una anarcoindividualista
que entró en la redacción de la Acción Francés, una revista ultramonárquica de la época, más o menos fascista, para intentar asesinar al líder de la Acción Francesa. No lo encontró, pero ya que estaba, asesinó a Michel Pratot, que era el director de la revista. Si sabemos estos datos, este montaje adquiere otro significado. Y ante esto, ante estos gestos o estos síntomas, no es extraño, por ejemplo, que Walter Benjamin diga un concepto radical de libertad, de la surrealista, no la ha habido en Europa desde Bakunin, que es mucho decir. Los surrealistas lo tienen. O que el propio Breton también dijera que en este momento la impugnación surrealista es total, absolutamente contraria a dejarse canalizar en ningún plano político. O que también Uriel Boch diga que hay señales de un surrealismo anarquista en el sentido de el gesto salvaje e intransigente de la revuelta y el optimismo ilimitado que cree en la utopía de un mundo mejor. Y sin embargo es verdad que esta libertad radical solamente se vería en los surrealistas en estos años. Ya digo que es mucho decir. Hay una cosa curiosa. He comentado antes que la crítica del trabajo surrealista es prácticamente única, incluso en organizaciones obreras revolucionarias. Sin embargo, y esto lo sabemos hace poco, en Holanda un pequeño grupo de jóvenes anarquistas, en los que está Herman Surman, Die Mocke, o se llama así el libro, ¿no? El martillo creo que es, van a hacer también esa crítica del trabajo. Y entonces, por ejemplo, podíamos leer esto. Un día oí un grito, abajo el trabajo. Aquel día yo ya trabajaba desde el alba, rompiéndome las muñecas a duros martillazos. No lo volví a hacerlo más. No concurráis al trabajo, porque el trabajo del sueño, el único que importa, no crece en la farmacia ni se vende en las tiendas. El trabajo es la afrenta más grande que la humanidad ha cometido contra ella misma. Para el rico pudiente, el trabajo de los trabajadores es el medio de procurarse una vida fácil. Para los trabajadores es una carga de miseria, un triste destino impuesto desde su nacimiento, que les impide vivir decentemente. Y que no se me abre, después de esto, del trabajo. Quiero decir, del valor moral del trabajo. Me veo obligado a aceptar la idea del trabajo como necesidad material, pero que se me pida que crea en él, que reverencie el mío o el de los demás, nunca. El trabajo produce hombres sin espíritu y sin alma. Crear es un placer inmenso. Trabajar es un sufrimiento intenso. El trabajo es el enemigo de la vida. Un buen trabajador es una bestia de carga con patas rugosas, mirada embrutecida y sin vida. Nunca trabajaré, mis manos son puras. Insensatos, esconded vuestras palmas y esos callos intelectuales de los que os mostráis tan orgullosos. Cuando paremos de trabajar, la vida comenzará por fin para nosotros. Solo entonces habrá vida, una vida grandiosa, pura, cósmica, y la pasión creadora será la felicidad más grande de la vida humana. El asunto es, ¿quién dice esto? ¿Un anarquista holandés o un surrealista? Son textos mezclados de Herman J. Surman, el anarquista holandés, y de César Moro, Luis Aragón, André Breton. Son absolutamente indistinguibles. Pueden haber sido publicados tanto en un sitio como en otro. Y esa coincidencia, que es casi única, creo que es bastante significativa. Sin embargo, y aquí viene una parte principal de lo que estamos comentando, es que a partir de 1925, relacionado también con la guerra del Rif, esta revuelta visceral, instintiva, anárquica más que anarquista quizás, desde luego libertaria, se va a politizar por canales más habituales. Pero no se va a plasmar en las organizaciones anarquistas que podía haber en ese momento en Francia, sino, como sabemos, en el Partido Comunista Francés. No por falta de interés o de contactos, que esto también es curioso. Todos los surrealistas, casi todos, tenían una fascinación, en parte infantil, por los bandidos trágicos, como la banda Bonnot. Digo infantil porque ellos eran pequeños cuando la banda Bonnot estaban haciendo los atentados y se quedaron con la copra. Pero además Breton, por ejemplo, cuando era pequeño igualmente, estuvo en manifestaciones del 1 de mayo o en homenaje a la Comuna y siempre se quedó fascinado por los pequeños grupos anarquistas y sus banderas negras. Desnos era amigo personal de nada menos que Víctor Serge y Rirete Maitresian, que son precisamente también amigos de gente de la banda Bonnot. O Benjamín Pérez estuvo en un sindicato anarcosindicalista de impresores y se hizo amigo y conoció a un tal André Libertad. Sin embargo, no concurren con el anarquismo. ¿Por qué? Hay varias razones. Una es quizás el propio desprestigio del anarquismo francés, que desde luego no es la CNT ni la FAI que había por aquí. Hay que recordar que del anarquismo francés sale el Manifiesto de los 16 durante la Primera Guerra Mundial, que apoyan la Unión Sagrada, apoyaron el que Francia combatiera en la guerra.
y ahí lo firma Jean Greve, Paul Reclus, Malato y Kropotkin. Por otro lado, en 1924 la Unión Anarquista se divide. Se va a dividir entre corrientes plataformistas, sintetistas, y esto les debilita. Y luego una figura histórica como Sebastián Fauré pues empezó a hacer cosas raras. Daba charlas y mítines con curas y con cristianos y con cosas de estas que, en fin. Por otro lado, hay un prestigio cultural, filosófico de Marx, del pensamiento de Marx, también vía Hegel, que a algunos de ellos les va a interesar. Y por último, aunque suene raro, hay que recordar que el Partido Comunista francés, como el de otros lugares, al principio tiene un componente revolucionario que luego, desde luego, pierde muy rápidamente, pero que es así. Por ejemplo, está Boris Suvarin, que es un revolucionario marxista muy interesante, también con contenido libertario, o Maurice Heine, pero es que eso pasaba igual en Alemania, donde Karl Korsch, durante varios años, Karl Korsch, que es un consejista, es militante del Partido Comunista Alemán. O en Bélgica, donde está Warburg Auerstein, que va a influir en Nuyé, en Paul Nuyé. O aquí, donde André Unin y otros más, es que vienen de la CNT. Hay unos años, muy pocos, donde, bueno, ahí podía haber otro contenido. Y luego también, durante la Guerra del Rif, es verdad que la única organización que sale a la calle y que planta cara contra la guerra es este joven Partido Comunista francés, que ya digo que esto va a durar muy poco. Luego está lo mismo que decía Breton, la idea de la eficacia. Bueno, ¿qué estaba pasando en la URSS? Eso estaba saliendo bien, era una esperanza, ya sabemos cómo acabó, pero es también comprensible que esta gente joven, que tampoco tiene una formación política tal cual, tuvieran un deslumbramiento. Desde luego no vamos aquí a hacer la historia de las relaciones conflictivas y tormentosas y atormentadas y equivocadas entre surrealistas y comunistas, que va a llevar, eso sí, a un fracaso lógico, un fracaso evidente. Vale, aquí. Y que hay una serie de choques, de enfrentamientos, hasta que en 1935, este texto que tenéis aquí, del tiempo que los surrealistas tenían razón, certifican la ruptura con el Partido Comunista, con el stalinismo, y a partir de ahí se convierten también en unos de los pocos intelectuales de la época que no vengan exactamente del bando anarquista, que van a criticar el stalinismo. Hay que hacer, de todas maneras, en estos años de relación con los comunistas, 3 observaciones. En primer lugar, nunca jamás dentro del surrealismo se autocensuró a la hora de criticar la deriva totalitaria de la URSS. Y en las revistas o en los artículos hay siempre críticas contra la adoración del trabajo y del productivismo que hay en la Unión Soviética, la falta de libertades, etc. O la represión a los disidentes, como el propio Víctor Serge o Trotsky, que se van a interesar en Trotsky. Y igualmente van a proponer iniciativas políticas propias, por ejemplo, la unión de los proletarios de diferentes ideologías por la base, no por los líderes, o incluso utilizar la lucha armada contra los fascistas. Todo esto, ya en los años 30, todo esto choca con la dirección del Partido Comunista, que ni lo entiende, ni lo quiere, ni lo tolera. En segundo lugar, los surrealistas en estos años tampoco olvidan su dimensión libertaria, esta que hemos dicho más instintiva. Se sigue defendiendo la experimentación de la creatividad, y por ejemplo, Kafka Jun va a escribir acerca de la poesía del realismo socialista, considerando que ni es revolucionaria ni es radical, y que hay otro tipo de poesía o de acción poética en la calle que puede tener un valor subversivo mayor, aunque aparentemente no se entienda, y lo va a llevar a la práctica, cuando la Segunda Guerra Mundial en Jersey contra los nazis. Van a defender la libertad, van a defender la sexualidad, el amor, y por ejemplo tomará la defensa, prácticamente son los únicos, a favor de las famosas hermanas Papin, 2 criadas que masacraron a sus amos porque no podían más, o de Violette Nozière, una joven que era violada sistemáticamente o abusada por su padre y que un buen día decidió hacer justicia y se lo cargó. Evidentemente, toda la opinión pública se echó encima, los surrealistas son casi los únicos que toman su defensa. A la vez, por supuesto, siguen publicando textos contra el colonialismo, o ese que hice al fuego, que es una defensa en 1931, no de la República Española, sino de la quema de iglesias que se estaban dando en los primeros meses de la República Española, que dicen que eso está muy bien. Es decir, les parece la República interesante, pero lo que confían es que pueda haber una revolución. Todo esto lleva a que los comunistas se escandalicen y digan, esto escandaliza a los honestos obreros, una frase que es muy habitual y que oímos muchas veces.
Hay otra consideración también, la última. También en estos años, aunque hay esa relación con el Partido Comunista, dentro del grupo surrealista hay, por supuesto, una libertad absoluta de posiciones. Hay trotskistas como Benjamín Pérez, Henri Pastoró, pero también hay anarquistas como Leo Malet o Jean Mayeux. Dicho esto, lo importante es que a partir de 1935, lo que decíamos, aparte de que a nivel de pensamiento, de teoría, ciertas aportaciones del marxismo les sigan pareciendo interesantes, algunos de ellos que también les interese por Trotsky, el alma anarquista, el alma libertaria que siempre había estado ahí, empieza a latir con mayor fuerza de una manera más determinante. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos que hablar de la Guerra Civil Española, por supuesto, 1936. Nada más estallar la guerra, los surrealistas, estamos en julio, publican este texto, Neutralidad, tonterías, crimen y traición, criticando la neutralidad del gobierno francés y exigiendo que se envíe armas a la República y también, por supuesto, posicionándose a favor de la experiencia revolucionaria que está habiendo. Va a haber en este texto, por ejemplo, Gil Robles, el líder derechista de la CEDA, se había refugiado en Francia. El final del texto es: y de paso, arrestar a Gil Robles y ponerle bajo vigilancia. Y a partir de aquí veremos cómo algunos surrealistas van a participar, aparte de este apoyo desde París o de estos lugares, van a participar directamente en la lucha. El caso más famoso, por desgracia no he encontrado ninguna foto, es Benjamín Pérez, que va a ir de delegado del Partido Obrero Internacionalista Trotskista, va a Barcelona. Allí parece ser que monta guardia en el Hotel Colom con un fusil y un gato. Yo estaba buscando la foto pero no la he encontrado. Al final acaba en el batallón Néstor Magno de la columna de Urruti, en Pina del Ebro. Y envía desde allí una serie de cartas a Bretón que, bueno, había traído algún fragmento, no lo voy a leer por si acaso vamos un poco tarde, pero que son muy, muy interesantes, donde exalta la revolución, pero además observa las tendencias, las maniobras que los comunistas están poniendo en marcha para acabar con ella. Y ya prácticamente en diciembre-enero, las cartas que le envía desde Cataluña André Breton son: los comunistas están preparando la reacción. Esto va a acabar en guerra civil interna, como pasó en mayo. Bueno, aparte está Mary Lowe, que es esta mujer de la derecha, una surrealista australiana que con su compañero Juan Brea vendrá también a España. Se vestirá de miliciana y participará, bueno, pues en la revolución, y luego escribirá este libro que seguro que conocéis, que aquí se ha editado como Cuaderno Rojo de Barcelona, Red Spanish Notebook, como se diga, que está escrito por los dos. Las partes de Juan Brea son las partes del frente, porque Juan Brea fue al frente, ella hizo labores más de retaguardia, de traductora y de teórica, y luego lo de la derecha es La Verdad Contemporánea, que son unas charlas que dieron los dos ante una selecta audiencia de obreros del POUM, en las que hablaban de la revolución, del surrealismo, del humor, de la sexualidad libre. Uno se pregunta exactamente qué pensaría la audiencia, pero bueno, ahí está el asunto. Y luego también hay una participación de los surrealistas ingleses. Este objeto se llama El Ángel de la Anarquía, de Helena Agar, en homenaje al anarquismo español. Y esto que veis aquí es una acción de los surrealistas ingleses en Hyde Park. Hoy es un precedente de lo que se llamaría performance o yo que sé qué, en el que se disfrazan de Chamberlain, hacen el brazo en alto y, en fin, como si fueran nazis, como diciendo que Chamberlain es nazi, se entiende, y es una protesta contra el Comité de No Intervención, contra esa, en fin, traición de las llamadas democracias burguesas a la República, que no enviaban armas ni dinero y permitían que Alemania e Italia hicieran lo que les diera la gana. En conclusión, lo que es la experiencia de la guerra civil va a servir para que dentro del surrealismo el anarquismo ya no sea solamente esa revuelta individual de tipo más instintivo, sino que se empieza a pensar que también a nivel organizativo, a nivel teórico, puede ser interesante. Más que nada porque aquello de es que parecen que la Unión Soviética son eficaces, los anarquistas no. En la experiencia de la revolución en Cataluña y Aragón lo ha desmentido completamente. Ahí ya eso es un desmentido en un sentido positivo. Bueno, esta es una fotografía, se les ve con Trotsky en México. Y antes de la guerra editan este boletín, No a la patria, y aquí tenéis a Krat Cajun después de hacer esta resistencia con objetos, con mensajes. En Jersey la Gestapo la detuvo, a ella y a su compañera Susan Malherbe, están a punto de fusilarlas, menos mal que acabó la guerra, y la curiosa foto en que está mordiendo el águila nazi.
Llegamos a la posguerra y el grupo surrealista se reconstituye, vuelve a la crítica contra el estalinismo, como este texto que tenéis aquí, Ruptura Inaugural, donde vuelve a criticar al estalinismo como tal, al colonialismo, a libertad es una palabra vietnamita, a la perrera, a los que largan a Dios, son dos textos, uno anticlerical y otro contra el colonialismo, pero aparte de esto sería el grupo de la época más o menos, hay una crítica definitiva ya no solamente del estalinismo, sino del propio marxismo como tal, que tanto para Breton como para Pérez, como para un surrealista egipcio muy interesante, Georges Genein, se van a criticar el propio autoritarismo que podía haber en la ideología marxista, el trotskismo desde luego, y al contrario se va a apostar por la acción espontánea de las masas, por lo que serían los consejos obreros. Aquí va a haber luego una colaboración con organizaciones como grupos como Socialismo o Barbarie, más adelante, en los años 50, y también un interés en el pensamiento utopista, especialmente en Fourier, que les va a interesar mucho como inspiración para un tipo de socialismo, de revolución no autoritaria, por lo tanto libertaria. A partir de aquí veremos una serie de críticas de los partidos políticos, el Bulletin Noir, o como se diga, que son carteles que pegaron por la calle en 1950 y tantos contra unas elecciones, pidiendo la abstención, claro. El de la izquierda es que siguen con sus temas clásicos del anticlericalismo. Ha nacido el divino Dios, o el niño Dios. Y también defienden, es muy interesante porque tanto en surrealistas portugueses como ingleses como franceses hay una defensa muy muy importante y que hoy creo que también es de bastante interés en ciertos debates que podemos tener acerca de la libertad del individuo, incluso en una sociedad en que se recupere, en que se reinvente la comunidad, lo comunitario. Pero que eso no puede nunca acabar con la libertad individual. Así, por ejemplo, los surrealistas portugueses pondrán en guardia contra el aniquilamiento total del individuo que es frecuentemente propuesto por sistemas solamente revolucionarios en apariencia. En reciprocidad, también es interesante que va a haber un interés de grupos o individualidades anarquistas por el surrealismo, cosa que en el periodo de entreguerras, en Francia y en otros lugares, no se había visto mucho, o es difícil encontrar testimonios. Así en Francia, anarquistas como Serge Jenin, Georges Fontenis, André Julien, van a publicar artículos, textos. Por ejemplo, habrá un círculo de estudios anarquistas de París donde se harán conferencias sobre surrealismo, sobre psicoanálisis. Igualmente en Inglaterra, donde en torno a Simone Watson Taylor y esta revista que tenéis aquí, Free Unions, se van a juntar anarquistas como María Louise Bernieri o George Sampson, que es el autor de ese dibujo a la derecha, y como curiosidad, esta revista, las pruebas de la revista fueron incautadas por la policía precisamente porque iban detrás de los anarquistas que estaban haciendo una campaña contra la guerra de la revista Freedom y, pues al registrar varios domicilios cayeron las pruebas de la revista que luego finalmente pudieron sacarla. Todo ello nos lleva ya a uno de los puntos fuertes de esta colaboración, de este interés entre unos y otros, que sería, la colaboración en el semanario o la revista Le Libertaire, que editaba la Federación Anarquista de Georges Fontenis, animada por Georges Fontenis, y en la declaración preliminar que publican los surrealistas se dice esto: los surrealistas no cesamos de consagrar a la Trinidad, Estado, trabajo, religión, una abominación que frecuentemente nos llevó al encuentro de los camaradas de la Federación Anarquista. Esta aproximación nos lleva hoy a expresarnos en el Libertaire. Nos alegramos aún más porque esta colaboración, creemos, nos permitirá cimentar algunas de las grandes líneas de fuerza comunes a todo espíritu revolucionario. La lucha por la sustitución de las estructuras sociales y la actividad desarrollada por el surrealismo para transformar las estructuras mentales, lejos de excluirse, son complementarias. Su conjunción debe estimular la llegada de una época liberada de toda jerarquía y de toda opresión. A partir de aquí se van a publicar como una treintena de artículos o programas surrealistas con muchos temas y muy distintos. Y no hay que pensar que para nada que se limitan a literatura, arte o cine. Todo lo contrario. Benjamín Pérez va a publicar una primera versión por varias entregas de un libro capital en el pensamiento antiautoritario y de renovación de lo que es la teoría, si queréis llamarla consejista, que se llama Los sindicatos contra la revolución, que luego saldrá en forma de volumen con un amigo suyo, Muniz.
Otros surrealistas como Doy Marau, Bernard Roger, André Dax, Jacqueline Duprey atacan la arquitectura funcionalista, el urbanismo capitalista, la técnica y el desarrollismo, el trabajo otra vez, pero también preocupaciones nuevas, si queremos verlo así en este momento, como el problema del medio ambiente y del animal salvaje. Sigue habiendo la burla de la moral, de la religión y la defensa de lo maravilloso, entendiendo que una espiritualidad o una mentalidad en una sociedad libertaria que ha suprimido cualquier superstición, tanto los de la religión como las del fetichismo de la mercancía. Sin embargo, no debería dar la espalda a lo que es el deseo de misterio, el deseo de extrañeza, el deseo de poesía. Habrá una ruptura con el libertaire a partir de, bueno, del libro de Albert Camus, El hombre rebelde, que va a crear una polémica entre ellos, o también cierta incomprensión o ciertos, en fin, desajustes con algunos compañeros surrealistas que consideran que se está hablando de cosas un poco extrañas. Sin embargo, esto no rompe las relaciones en ninguno de los sentidos. Años 50, años 60, seguirá habiendo colaboración de los surrealistas con organizaciones anarquistas. Por ejemplo, André Breton participará en varias conferencias en el Círculo de Louis Michel defendiendo a algunos miembros de la CNT que habían sido detenidos por la policía de Franco y que luego les fusilaron, y él está en una campaña de apoyo que se hace, por ejemplo, o Benjamín Pérez, que escribe en la revista Noir et Rouge, en Negro y Rojo, que es una revista fundamental para la renovación del pensamiento libertario en los años 50-60. A la vez hay este tipo de textos como Hungría, Sol que se levanta, apoyando la revolución húngara, o ese texto que es un texto, bueno, pues antiprogresista, en contra de la ciencia, en contra de la técnica, desenmascarar a los físicos nucleares, vaciar los laboratorios. Por otro lado, también en viceversa, la Federación Anarquista, el Mundo Libertario, sigue publicando textos de surrealistas, se sigue interesando por sus actividades. Pero sobre todo en los años 60 es muy interesante que en toda la ebullición que va a llevar al mayo 68 va a haber un interés de muchos jóvenes anarquistas que están basculando entre la IS, entre los situacionistas y también el surrealismo. Si habéis leído el libro de Miguel Amorós, Los situacionistas y la anarquía, quizás a lo mejor uno no repara, pero en muchos casos habla de gente que le interesaba el surrealismo, estaba en contacto, a la vez escribió una carta a Guy Debord. Y eso es un fenómeno bastante curioso. Está Per Trice, Jean Rollin, Jacques Sorel y especialmente algunas personas que ya habría que llamarles anarcosurrealistas o surrealista-anarquistas, yo que sé, como Aurélien Daudet. Por cierto, me gustaría dedicar esta charla de cierto modo en su honor o en su recuerdo porque ha muerto hace poco, que es un militante anarcosindicalista de los años 60 hasta que ha muerto y a la vez formaba parte del grupo surrealista de París. O Guy Girard o Jimmy Gladiator o Robert Sapolsky, que es de Estados Unidos. También en otros lugares, como en Holanda, la revista Brumes Frondes, Laurens Van Krevel, va a estar muy cercana a los Probos, que en ese momento también es, bueno, ya sabéis, ya los conocéis. En Inglaterra, la revista Transformation, y en Estados Unidos, me limito a citarlo porque creo que son más conocidos, el grupo surrealista de Chicago, que no es que tenga relaciones, es que nace de lo que quedaba en Chicago, del núcleo que quedaba en Chicago de los WORIS, la Industrial Workers of the World, que era el sindicato más o menos anarcosindicalista legendario que había en Estados Unidos. Como símbolo de todo esto, cuando André Breton muere en 1966, le entierran en el cementerio, como suele pasar, y el entierro es muy sencillo, y hay una única corona de rosas rojas en su honor. Es del Círculo Anarquista Louis Michel. Es la única que va a haber en homenaje suyo. Por último, podemos citar nombres de aquí a la actualidad. Por cierto, aquí tenéis otros comunicados que fueron haciendo contra la guerra de Argelia, la revista Le Archivras, que ya es justo en la época del mayo 68, en esa portada, se lee Black Power, claro. O los textos que hicieron cuando el mayo, París, 5 de mayo de 1968, no queremos pastores, no queremos conductores para esta rabia. O la revista Le Archivras, celebrando, que lo publican en junio, con artículos sobre lo que ha sucedido. Y esto ya son cosas de ahora. Acabaría ya, porque en la actualidad no me meto, si a lo mejor hay debate o queremos comentar algo, podemos decir quizás, con una declaración, un comentario, un pensamiento de un surrealista norteamericano de Portland, Siebeck,
que dice o decía lo siguiente: lo que para él había supuesto descubrir los manifiestos surrealistas y la revista Arsenal del Grupo de Chicago. Decía: fueron una canalización para un nuevo desarrollo, no solo de mi creatividad, sino de toda la vida, lo que completaba mi sensibilidad anarcopunk. Es de los años 80. La exigencia de la revolución como creación colectiva, donde las represiones individuales y colectivas son superadas por una imaginación materializada, reflejaba mis esperanzas más profundas. Más adelante, el grupo de Portland harán acciones callejeras contra las cárceles, en apoyo a las comunidades rurales, o exploraciones psicogeográficas de la ciudad y de la naturaleza cercana. Y ya con eso termino. Y gracias.